Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes que es 4 de marzo del año 2019. Esta mesa que hoy cuenta con... ¿Con quién? A ver, ¿por dónde empezamos? Armando Sartorotti, buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Días. Un gusto, como siempre. Sigo con los saludos. Gonzalo Baroni. Buenos días, feliz carnaval a todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo le resultó esto del madrugón? Doble bien, madrugón. El madrugón bien, un poco complicado que no hay tanto ómnibus, pero no quiero perder de saludar a mi amigo que integramos la mesa de los lunes durante mucho tiempo, que hicimos hasta asados para festejarla contigo incluso y todo. Sí. Y que lo recuperamos de la pérfida Albión a Gonzalo y por lo tanto a mí me hace una gran alegría. Es verdad, es la primera mesa que volvemos a compartir juntos. Y... hace tiempo que volviste. Sí, pero Londres. Es la primera que... Nosotros lo que pasa es que tuvimos casi 3 años en los lunes, viniendo todos los lunes, y bueno, generamos esa amistad y nunca más habíamos estado juntos. Entonces, ayer de noche nos escribíamos y nos mensajeábamos, contentos de volver a reencontrarnos al aire, ¿no? Bueno. Y saludo también a Óscar Ventura, que iba a ser el cuarto integrante de esta mesa hoy lunes, pero debido a un inconveniente de último momento no puede acompañarnos. Quizás lo recuperemos por teléfono, quizás pueda participar por teléfono. Vamos a ver, todavía esa posibilidad no está del todo descartada. Vamos al primero de nuestros temas. Dirigentes de la oposición denunciaron que el presidente Tabaré Vázquez se involucró en la campaña electoral el viernes pasado durante la rendición de cuentas que organizó en el Antel Arena. En un discurso que duró 1 hora y 16 minutos, Vázquez repasó las metas que anunció cuando fue electo candidato presidencial del Frente Amplio, cuáles logró cumplir en estos 4 años y cuáles todavía están pendientes. Una de las mayores ovaciones de la noche ocurrió cuando una de las personas presentes en la platea le preguntó por los puestos de trabajo perdidos. Te voy a hablar. Me gusta tu pregunta, porque esto es gobierno de cercanía. Vale la pena. Vale la pena. Tenés razón. Gracias. Tenés razón. Y nos ve en el alma. Se perdieron casi 60.000 puestos de trabajo. Pero del 2005 a la fecha creamos 300.000 puestos de trabajo nuevos. En materia de educación, Vázquez destacó que entre 2004 y 2018 la inversión por estudiante creció 244% y la inversión por docente 186%. En cuanto a seguridad pública, reconoció que Uruguay tiene problemas, pero sostuvo que si se sigue la línea de trabajo del Ministerio del Interior, se va a lograr la meta planteada en la última campaña de disminución en 30% de las rapiñas, que en este periodo no sería alcanzada, sobre todo, dijo, debido a la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Repercusiones, bueno, por ejemplo, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo que el presidente manejó datos de manera arbitraria y antojadiza, pero ni siquiera así pudo ocultar que no cumplió las promesas de gobierno en educación, seguridad y déficit fiscal, entre otros asuntos. Jorge Larrañaga, precandidato blanco, calificó el acto de soberbio e imparcial. Su mundo de maravillas, su relato, choca contra la realidad que los uruguayos viven todos los días, indicó el líder de Alianza Nacional. José Amorín Valle, uno de los precandidatos colorados, dijo: Vázquez vuelve a demostrar que es presidente del Frente Amplio y no del Uruguay. Me hizo acordar a los actos de Maduro en Venezuela, siguió diciendo. Por su lado, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novic, citó una frase del expresidente de Peñarol, contador José Pedro Damiani: los números no mienten, mienten los que los hacen. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién va primero? ¿Arrancas tú, Armando? Un par de apuntes, así vamos distribuyendo la palabra. Yo no me voy a meter en si Tabaré Vázquez con este acto tuvo un respaldo tácito, como se dice, a Carolina Cose, o en los $17.000 que puede haber costado el acto en sí. Esas fueron 2 discusiones previas, ¿no? Exactamente. Si al elegir el Antel Arena, Vázquez no estaba pronunciándose por Carolina Cose en la interna del Frente Amplio. 2, ¿cuánto costaba organizar una rendición de cuentas allí?
Exactamente. Yo creo que un acto como este tiene que hacerse frente a los representantes de la ciudadanía, que en este caso es la Asamblea General, como se hace en otras democracias. Creo que debería haberse transmitido por TNU, por la televisión pública, que tiene extensión en todo el país. Ocurrió de otra manera, ¿no? Se hizo por cadena de radio y televisión. Exactamente. Creo que es saturar a la gente 1 hora y cuarto de cadena, no sé, está bien, es el presidente de todos, a pesar de que en esto fue un acto político, como dijo él al principio, pero yo creo que fue un acto político partidario desde el momento que la hinchada que tenía ahí eran todos frente amplistas, y un poco la convocatoria pública que se había hecho había sido para esto. Acá se volvió a pesar de los bandazos en comunicación que ha tenido el presidente sobre todo en este periodo, en estos 4 años, se volvió al Tabaré Vázquez de la primera campaña, ¿no? De la primera campaña electoral, el Tabaré Vázquez de hace 14 años atrás, con toda esa fuerza, esa energía, ese histrionismo, esa ironía incluso para hablar tema por tema a cada uno de la gente de la oposición por fuera del Frente Amplio y a la oposición dentro mismo del Frente Amplio, ¿verdad? ¿Qué dice Gabriel por su lado? Bueno, yo como dije fui, ¿no? A mí me parece, primero ya hablamos de lo de yo comparto con Armando, me parece que no tenemos que centrarnos si la guiñado, ¿no? A Carolina Cosa, ya creo que ese nivel de especulación ya nos lleva al infinito y más allá, diría, ¿no? Un periodista que me tocó debatir en otro lado, él mismo decía, bueno, entonces si lo hicieran la puerta de una obra de construcción apoyaba a Andrade, si lo hacían la Esplanada apoyaba a Daniel Martínez, si lo hacían la puerta de un banco apoyaba a Vergara, no sé, es una cosa muy loca eso, para ver eso. Pero lo que digo es que primero me parece que fue un muy buen acto, con muy buena convocatoria, con muy buena llegada, así como criticamos otras, por ejemplo, la cadena de Nacional de Vilar y todo. Es el antecedente, ¿no? Un año antes, Fernando Vilar había sorprendido siendo el vocero de un mensaje presidencial justamente en la fecha en la que se cumplía un nuevo año de gobierno. Yo lo que creo es que acá hubo, primero, la obligación constitucional de mandar el mensaje se hizo y se mandó. Tabaré Vázquez hacía esto usualmente, o sea, durante su primer mandato hizo rendiciones de cuentas públicas todos los años en la calle, con discursos además bastante más largos que ¿no? Y en los cuales los últimos quizás ayude el lugar, pero yo estuve en todos, y no había esa atención que hoy hubo del público que estaba ahí al discurso. O sea, claramente para mí una señal, y voy a decir por qué, después tengo varias ideas para tirar en el coso. Hubo una empatía muy grande entre la audiencia y está bien, me dirán, ¿son militantes frente amplistas la mayoría? Obviamente sí. Y es lógico, cuando iban los blancos, iba la mayoría de los blancos, cuando iban los colorados, iba la mayoría de los colorados, cuando hace un acto antía van los blancos y los frente amplistas no van, cuando hace Orsi van los frente amplistas y los blancos y los colorados no van. Eso es lo más normal del mundo, ¿no? No hay ninguna novedad en el asunto. Pero pasaron tiempos en que no había esa empatía entre el presidente y los militantes frente amplistas. Y yo creo que no es un dato menor. O sea, yo saqué los apuntes, te lo mostraba acá. Son 74 minutos más o menos, ¿no? Y hubo 96 aplausos. Y no había nadie que dirigiera la mano hay que respetar la inteligencia de la gente, que dirigiera la mano que había que aplaudir. Y yo te diría además, no fueron aplausos inocentes. Estuvo la pregunta esa del empleo, estuvo la pregunta por lo de Venezuela, pero los 3 aplausos más grandes son cuando se refirió a los derechos humanos al comenzar, cuando define que lo importante no son los números, sino esta frase que yo no sé por qué no la recogió nadie, porque fue quizás el centro, ¿no? El sentido por mejorar la justicia social, por desarrollar la solidaridad, el amor por la libertad y por la democracia y el amor por los derechos humanos. Esa fue el aplauso más grande. Y después el tema de la reivindicación del crecimiento con equidad, de que no sirve de nada el crecimiento económico si no se reparte, y la reivindicación de que tiene que haber salario mínimo y negociación colectiva.
esos fueron los aplausos más grandes, y no es casual, o sea, son temas de polémica central, lo han sido a lo largo de la historia, lo serán en estos días, y la militancia frente amplista es de lo que más se agarra, no fue casual, me pareció un muy buen acto, la verdad. Gonzalo, tus primeras impresiones. Como primera impresión, justo estábamos hablando antes de entrar con Armando de lo que fue este acto y teníamos algún peloteo previo. Me parece que el acto de Tabaré Vázquez fue, yo creo que el mejor Tabaré Vázquez de los que yo he visto en el último tiempo. Yo creo que es equiparable al Tabaré Vázquez del 2004, ¿no? En todo el medio me parece que no, que estuvo un poco en baja. Y ahora está en alza otra vez, pero no solo con los que nunca lo votamos y los que le hacemos oposición, sino principalmente con aquellos que fervientemente lo han votado y que últimamente habían perdido el fervor. ¿Por qué? Por eso de que algunos, incluso integrantes del gobierno, lo habían acusado de ausente o de que no estaba tan presente en muchas de las decisiones, o como que ya estaba como que en bajada, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una señal positiva para el oficialismo, diciendo, bueno, tenemos a Tabaré de vuelta, ese gran militante, prácticamente el único que ha podido unir a tantos partidos con diferencias en algunos aspectos bastante profundas, pero también yo creo que es un augurio muy fuerte para la oposición. Y por ahí va mi primera reflexión. Augurio para la oposición, ¿en qué sentido? Porque si Tabaré tiene que salir con su mejor cara, que yo creo que es su mejor jugador, que es su mejor 9, si tiene que salir de esta manera es porque algo está pasando. Y si algo está pasando es porque o es mi última rendición o capaz es la última antes de pasársela a alguien de la oposición. Entonces, si realmente hay una apelación a su mejor jugador, incluso en retirada, es como el jugador ese de 30 y largos años que vuelve al cuadro y necesita la tribuna aplaudiendo, y bueno, capaz no está en su mejor momento, pero lo necesitaba el oficialismo, pero la oposición yo creo que es un augurio para la oposición esto. Si realmente tienen que salir así, es porque se necesitaba y algo se está sintiendo. ¿Qué decís tú, Gabriel? No, creo que es una perspectiva interesante la que plantea Gonzalo, claramente. O sea, yo no tengo dudas. Yo reitero, el discurso de Tabaré vale la pena analizarlo, vale la pena escucharlo. Creo además, la verdad, en general él es de hablar largo, los otros eran más largos. Creo que el presidente hablando 1 hora por año, no sé que estamos en un momento de la política que se habla poco, pero digo, no fue exagerado eso tampoco. No digo que Armando lo haya dicho por eso, digo pensando y reflexionando. Pero me parece una perspectiva interesante lo que planteaba Gonzalo. Yo no tengo duda, creo que la izquierda en Uruguay va a la elección más difícil de los últimos 15 años, sin duda, ¿no? Por la situación del país, por la situación de la región y por la situación del mundo. El que tiene viento en la camiseta es la derecha, no la izquierda, hoy, en el mundo entero, y en Bolsonaro, Macri, el nieto Stroessner, podemos mirar alrededor, Piñera, y creo que necesita todo lo que la posibilidad que tenga el Frente Amplio organizar social y políticamente, todo. Y ese todo sin duda incluye a Tabaré Vázquez. Creo que el Frente tiene ese desafío pero yo, por ejemplo, vi que parece bastante claro que el discurso, la rendición de cuentas fue eso, fue repaso, en fin, pero al mismo tiempo fue una forma de marcar un jalón en el comienzo de la campaña electoral, ¿no? Yo voy a decir solo dos cosas y dejo hablar a aquello, porque si no dejo hablar. Al punto de que algunos de los temas que trató y en los que puso énfasis, por ejemplo, lo mencionabas recién, la defensa del salario mínimo nacional, la defensa de los consejos de salarios, son temas de campaña electoral de estos días, son temas del debate de la campaña de estos días, ¿no? Y son temas que definen en gran medida, más allá de que, a ver, el eje izquierda-derecha no explica todo, pero anularlo es absurdo. O sea, ¿no? Hay énfasis de distintas cosas. Y está claro, por ejemplo, tuvo que salir la calle Pou a deslindarse de Licandro, porque cuando muestran la idea de que quieren sacar todo, y la calle Pou, que no es ningún tonto y ha aprendido la lección, no quiere que esos temas sean los que se ubiquen. Hay una agenda que la izquierda quiere que esté y hay otra agenda que la oposición quiere que esté. Y ahí está la pelea. Creo que Tabaré Vázquez colocó bien la agenda. Se pueden discutir sus números, pero fue un discurso fundamentado. Los énfasis políticos que hizo, los hizo bien en los temas que tenía que hacerlos. Y termino con una cuestión. Yo creo que es muy importante para la izquierda en particular. O sea, el Frente Amplio hoy
sigue siendo, a pesar de todos sus problemas, el partido con más capacidad militante organizada. La capacidad militante organizada no gana sola las elecciones, pero sin ella es imposible. Y creo que ese entonamiento que hay, que fue el 5 de febrero, que fue ahora, muestra, por ejemplo, que el tono se está logrando bastante antes que en la campaña electoral anterior. Y me parece que es un dato interesante para tener en cuenta. Sí, por ejemplo, me queda la duda de cuánto de la presencia en el Antel Arena el viernes pasado fue organizado, cuánto fue espontáneo, ¿no? ¿Cuántas de las personas fueron por su propia cuenta? ¿Cuántas fueron porque se había preparado la logística correspondiente, ¿no? Yo creo que hubo mistura. Ahora, el problema es que estuvieron, ¿no? Y creo que fue mucho más la llegada espontánea el 5 de febrero que lo de acá, sin duda. Tú mismo participaste en organización en ese sentido. En algunas cosas sí, No, para el Antel Arena viernes. mucho menos, la verdad, porque había, por ejemplo, hubo una gran movilización de los Frente Amplistas de la zona, ¿no? De toda esa zona que es muy populosa, que el Frente Amplio tiene mucha organización y participaron mucho. Pero de todos sí. modos, un dato a agregar, no se llenó el Antel Arena, ¿no? No. Todo el anillo superior estaba vacío. No estaba previsto, creo. Bueno, creo que estaba previsto para ahí nomás. Está bien, pero una cosa era si se llenaba semejante estadio y otra cosa si la concurrencia abarcaba un anillo menos. Porque se había hablado de la cifra de 15.000 personas, ¿no? Que podía llegar a ver. Bueno, está claro que a esa cifra no se llegó. Hubo una muy buena concurrencia, pero no se ocupó ese último anillo. Yo quiero hablar mínimamente sobre las cosas que aplaudo y que estuvieron bien. Eso que critica tanto a la oposición de que entraron 70.000 nuevos funcionarios públicos. Es cierto que esos 70.000 funcionarios públicos nuevos que entraron en salud, en educación y en seguridad. En salud está a la vista los logros, los hospitales, los hospitales públicos, sobre todo las emergencias y los policlínicos, están a la altura del Hospital Británico, ¿no? De la mejor salud que hay en Uruguay. En la educación y en seguridad todos sabemos las carencias gigantescas que tiene, a pesar de la inversión gigantesca que ha hecho el Estado, tanto en funcionarios como en dinero. A mí hay dos cosas que de todos modos me hicieron ruido. Tú, Gabriel, mencionabas ahora el tema de los derechos humanos como una de las primeras cosas que mencionó. Las cárceles siguen siendo un desastre, y en las cárceles, en los últimos 14 años, no solo no se respetaron los derechos humanos, sino que se han torturado a las personas que están adentro, y de nuevo, lo he dicho otras veces acá, si los tratamos como bestias, no podemos pretender que salgan personas. Y lo otro que también me hizo ruido fue que se siguen manejando las cifras de disminución de la desigualdad entre las personas en términos económicos. Y no se habla de la brecha social, que es gigantesca. No se habla de la marginalidad, y esa marginalidad para mí es el principio del tema de la inseguridad, y es el principio, no haber conseguido cortar esa brecha social, ya no económica. Yo digo que lo que el gobierno ha logrado es que ahora la gente del Cantegril tenga auto. No disminuir esa brecha social es la causa principal de la violencia y de la inseguridad pública. Gabriel te escuchaba y asentía. Sí, pero no habló Gonzalo todavía, yo ya hablé como 3 veces. No quiero abusar. Igual hay que balancear porque Gabriel está como que atajando penales. No, pero está bien. Entonces, no, también. Pero ha sido muy interesante la perspectiva de este debate, la verdad, sinceramente. Yo creo que en mi primera intervención iba un poco con la imagen, ¿no? Lo positivo, yo creo, tanto para la oposición como para el oficialismo, de tener, insisto, uno de los mejores políticos que tiene el Uruguay en la cancha. Ahora voy más al análisis de lo que dijo y en su rol de presidente. Mi presidente, que es Tabaré Vázquez, que yo no lo voté, pero es mi presidente, y me da vergüenza cuando la gente dice, no, que yo no lo voté, y no sé. No, yo no lo voté, pero yo no lo digo con asco. Yo lo digo al revés, con orgullo de que en la democracia uno pueda no votar y sin embargo compartir algunas cosas y otras discrepar absolutamente.
En este caso yo creo que está bueno ver un presidente en buen ritmo. Dicho esto, me parece que ya está jugando como un militante partidario que, como él decía, esto sí es un acto político, es un acto de rendición de cuentas y demás, sí, pero es un acto político que lindó, más allá que cuidó unas mínimas formas, yo creo que lindó en lo político partidario, que yo entiendo que probablemente otros candidatos, otros presidentes, capaz hubiesen hecho lo mismo. Pero también lo criticaría de la misma manera. Me parece que lindó en hacer ya política partidaria. ¿Por qué? Porque esa dispersión que está teniendo, como bien decía Gabriel hoy al principio, que tenés, al obrero de la construcción, que tenés al representante del sistema financiero, eso te salió el chip ahí enfrente de cualquier banco. No, yo creo que enfrente del Banco Central, pero dije, el representante del sistema financiero. El intendente saliente de Montevideo, la ministra de Industria y demás. Yo creo que esa dispersión lo que está haciendo es que ninguno pueda aglomerar suficientemente todos estos logros. Y por eso ahora ninguno de los precandidatos, decís tú. Sí, yo creo que es demasiada esa dispersión y esa ausencia de liderazgo hace que, insisto, salga su mejor jugador, pero lindando en dejar de ser mi presidente a ser el presidente militante del partido que yo no voy a votar. Entonces, eso me asusta un poquito. Dio algún paso en falso en ese sentido, ¿no? Hubo alguna expresión suya en la que como que se descuidó, la oposición hizo mucho caudal de ella. Sobre el final, ¿no? Cuando estaba reclamando una campaña electoral respetuosa, etcétera. La oda a la dulzura, qué linda frase. No va a ser una oda a la dulzura. En un momento dijo, de quienes están en la otra, ¿no? De quienes destruyen, de quienes enchastran, dijo, porque pretenden que quienes estamos en la contienda electoral, ¿no? Claro, yo creo que tuvo algún lapsus. Sí, ahí hubo un lapsus. Por supuesto, bienvenido por los dirigentes de la oposición que de él ahí se agarraron, ¿no? El tono tribunero con el que le respondió cuando habló del plan Ibirapitá, sobre se repartieron 220.000 tabletas Ibirapitá y ninguna fue utilizada para picar carne, haciendo referencia a aquella mención de los blancos de que los jubilados no iban a saber usarlas. Mojó muchas orejas, me parece, para mi gusto. Hubo varios elementos del discurso que ya había ensayado en el almuerzo de ADM del mes de diciembre. Digamos que la estructura de la rendición de cuentas fue parecida, ¿no? En los dos casos tomó como bases sus promesas de la noche en la que ganó la elección interna del Frente Amplio, en fin. Pero esa broma, por ejemplo, o esa respuesta a propósito de las tablets ya la había hecho en aquel almuerzo. Y después, alguna de las referencias del discurso que lo escuché en vivo y después, releí mucha nota de prensa y después me remitía a parte de las transcripciones. Yo creo que hace un juego inteligente numérico entre 2015-2019, que es la rendición de cuentas que corresponde, y también comete un lapsus numérico cuando en los números que no está bien se remite al 2004-2005. Entonces, ese lapsus, pero yo creo que es un lapsus. Yo creo que es un lapsus a propósito, pero es un lapsus en el sentido de que cuando uno lo desmenuza el discurso, se da cuenta de que hace como que un énfasis muy fuerte en este periodo de gobierno, en las cosas que ha hecho bien, pero tiene que a forceps traer cosas del 2004-2005 para decir, son todos estos años. Entonces, y ahí vuelvo a mi primera intervención. Si tiene que recurrir a todo este continuum de presidencias para explicar todo esto, es porque está diciendo, muchachos, vamos a juntarnos que si no perdemos el lugar donde estamos parados. Gabriel. Yo primero comparto que hay cosas... A ver, esto es lo que piensa Tabaré Vázquez y lo que piensa el gobierno. Muchas de las cosas que no es exactamente así, como el caso que yo comparto con Armando, algunas de las críticas que hace, no es mi pensamiento exacto, para decirlo con claridad, ¿no? En un montón de cosas. Por ejemplo, me faltó de señalar para mí que una concepción de izquierda era decir la participación del movimiento popular, de la sociedad organizada en la conquista de varias cosas. Porque, por ejemplo, para el aumento del salario, si se hubiera quedado en las pautas del gobierno desde el 2004 para acá, la recuperación salarial sería 1/3 de lo que es. Y no se dice. Y hubo lucha sindical en el medio. Y creo que desde la izquierda uno tiene que acordar. Pero es mi pensamiento, no el de Tabaré. Y está bien, tengo críticas por izquierda para hacer al discurso. Pero lo que digo es que a mí me parece, primero, que
que ahí está toda la discusión sobre la renovación del liderazgo en la política. El Frente Amplio está claramente en un proceso de renovación de liderazgo con 4 candidatos. Quiero aclarar porque Gonzalo es muy bandido. Yo no dije que Mario era representante del sistema financiero, dije por el absurdo de dónde estaría Mario. Militamos juntos en el movimiento estudiantil y sé que es mucho más que lo del banco. Pero digo, hay un cambio de liderazgo. Ahora, algo pasa, ¿no? Tú vas a entrevistar a un señor de 80 y pico de años ahora, ¿no? Hay otro señor de 80 y pico de años que habla con un peso político gigante, y hay otro señor más que todavía está callado, que cuando salga también va a salir, y también tiene 80 y pico de años. Entonces, somos como teloneros de los Rolling Stones. Está bien, pero yo lo que digo es que hay que procesar la renovación. El Frente Amplio y el Partido Nacional claramente lo están intentando hacer, pero no es automática en la sociedad. Hay gente que no es casualidad ser 2 veces presidente de la República, en estos 2 casos. Hay un peso real en la sociedad que queda, por más que nosotros lo hipercritiquemos y a veces creamos que no es así. Hay eso todavía existe para bien y para mal, pero también tiene cosas reales. Miro los mensajes de los oyentes y me encuentro con el de Marta, por ejemplo, que dice que la convocatoria fue muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que era viernes previo a Carnaval y que había ofertas culturales de todo tipo y que falta mucho para las elecciones. O sea, ¿cómo? A ver, ¿qué decías, Gonzalo? Que me hubiese gustado ir. Yo no fui principalmente porque era viernes previo a Carnaval y lo seguía atentamente en línea, pero realmente me hubiese interesado estar ahí. Bueno, después hay varios mensajes, menciono, por ejemplo, no sé, el de Graciela, el de Sergio, etcétera, que insisten en que una rendición de cuentas de este estilo tiene que hacerse en el Parlamento y no en un lugar como el ante la Arena. Y después Jorge destaca la salud democrática del Uruguay. Un placer escuchar el comentario de Gonzalo Baroni. Sí, se refería a tu primera intervención, sí, ¿no? Sí. Pero yo creo que este debate muestra que se puede debatir en eso. Es lógico que en la campaña electoral algunos piensen que está bárbaro, otros piensen que está mal y le peguen. Yo solo una cosa, cuando yo creo que Tabaré Vázquez, es cierto que hay recursos para medir unos números y otros números. Hay una idea que me engancha con el tema que vamos a tratar después. Tabaré Vázquez reivindicó mucho el desacople de Uruguay con la crisis de la región y lo hizo con números, y ese es un tema bien interesante para lo que venga después. Pero cuando el permanente crítica que se escucha del otro lado y se habla de la década perdida, o sea, uno también, más allá de que juegue las cosas, habilita una respuesta para reivindicar la década no perdida. No, pero esa es la verdad. Digo, es la argentinización en algún aspecto, Gabriel, ¿no? De que nosotros entramos y todo el tiempo, bueno, vamos a hablar en el segundo tema, del tema de Macri y demás, pero yo quería ir un poco más a los números. Estaba mirando un poco redes sociales y yo soy una cuenta que es muy interesante, no es que le esté haciendo la propaganda, pero me parece muy saludable para la democracia, que es UYCheck, UYCheck, que lo que hacen es cada vez que un político o algún personaje que está en la prensa o en los medios sale y dice alguna afirmación medio polémica, la chequean y ven si es verdad o no. Y estos días lo que sacó fue el grado de cumplimiento del programa de gobierno. Y hablaban de un 33%. Entonces está bien, yo creo que hay un montón de números, hay un montón de cosas que me parecen interesantes. Y insisto, desde mi rol y desde mi espacio opositor, yo saludo que salga a defender y decir, bueno, no todo está perdido, pero con un tercio de lo cumplido, ¿no? Bueno, ese porcentaje no lo manejó Vázquez. No, por eso, bueno. Sí manejó en varios de los capítulos que faltaba por hacer. En algunos de ellos dando la esperanza de que se puedan cumplir las promesas, porque todavía falta un año de gobierno. Insistió mucho en que va a seguir gobernando el año que falta, pero en otros no, en otros dando como un hecho que no se va a alcanzar lo planteado. Por ejemplo, en materia de caída de rapiña, por mencionar nada más que uno de los ejemplos.